esta ayudantía solo hay un ejercicio de inversa y la otra son de dedo. Si te costó la gana, igual podría hacer un ejercicio, bueno, no en esta ayudantía, pero podría hacer un video para que podáis entender mejor. Bueno, estaría opulento. Ya, bueno, sí, sí, igual es como lo más complicado del certamen 1, el certamen 2, control 2. Ya, entonces voy a iniciar la ayudantía. Ojalá no se me corte, no sé si tengo premium todavía. Ya, pero si se llega a cortar, vuelven al mismo Zoom. Hice un resumen, o sea, no hice un resumen, estos son los apuntes que yo tuve que anoté el semestre pasado. Eh, podría hacer un resumen del resumen de este porque la verdad como que anoté mucho y podría resumirse como de mejor manera. Pero de todas formas lo voy a explicar así a la rápida y yo creo que después de la ayudantina voy, tal vez les subo un video de regla la cadena y subo un resumen del resumen de Edo, que es súper entretenido. Bueno, esto Edo, eh, si es que van al día de clase ya lo deben haber visto. No es nada de otro mundo, es una pequeña definición, es como es una ecuación en la cual la incógnita es una función desconocida, pero sabemos sus derivadas, sus diferenciabilidades, de primer orden o superior. Está la ordinaria y las parciales. En mate 3 ven la ordinaria y en mate 4 ven las parciales. Eh, bueno, ahí está. Esa es como la forma general de ver la derivada de Edo, ecuaciones diferenciales. Están los problemas de valores iniciales. Este es un teorema que ya deben conocer, que es de existencia unicidad, que es muy importante fijarse en que la derivada parcial tiene que ser continua. Ya es súper importante y que se cumplan los requisitos que la derivada de la función es igual a la función y evaluar un punto tiene un único valor. La ecuación diferencial ordinaria se puede separar entre lineal y no lineal. ¿Ya? Las lineales llevan esta estructura, como una y derivada más una función que dependa de x por y, que en este caso tiene que ir, no, tiene que ser de orden mayor que 1. O sea, tiene que ser de orden igual a 1. Tiene que ser siempre tener un i. Pues aquí puede haber un 1, un 0, y así. Eso, cualquiera de esas son funciones dependiendo de x. Y tiene que ser igual a una función dependiendo de x, que puede ser constante o una función dependiendo de x. Por ejemplo, un ejemplo de esto puede ser como la derivada de y más 0 es igual a seno de x. Porque en este caso mi función dependiendo de x sería un 0, y 0 por la y sería 0. Y el seno de x es una función dependiendo de x. ¿Ya? Ahí vamos a ver la ayudantía. Se pueden separar en lineales y no lineales. Nunca están ordenadas de esta cierta forma. Tendrían por ejemplo, siempre hay algo multiplicado al i derivado, pero eso lo voy a pasar dividiendo y al final va a ser parte de la función de x, que en este caso le llame q. Y así hay que ir ordenándola de a poco. Hay muchas formas de solucionar estas ecuaciones diferenciales. Una de ellas es con el factor integrate, que es lo que se nombra con la mu, y significa que es Euler elevado al p de x. Ese p de x es la función de x que va acompañada al i de orden 1. Entonces vamos a ver la ayudantía. Bueno, aquí con una demostración de cómo se llega a esto, pero más que nada tienen que aprenderse esto. Que para, o sea, si ustedes, lo que tienen que hacer en Edo es identificar las funciones que les dan. Primero que todo, ver si lineal, ver si no lineal, y ver qué tipo de lineal es para, de qué manera yo la enfrento. En este caso, si tenemos una función lineal, podríamos hacer un factor integrante de orden 1, una función lineal de orden 1, podemos hacer un factor integrante, donde tenemos que reconocer nuestro p de x para tener mu. Y el p de x, acuérdense que siempre es el que va acompañado de lambda, de i, no de i derivada, de i. Y luego reemplazamos i es igual a u, que es lo que definía acá arriba, por la integral de q de x, que es lo que estaba al lado del igual, ahí, q de x, por de nuevo mu de x. ¿Ya? O lo saqué, me equivoqué.
Hay más formas además del factor integrante. Bueno, entre las lineales también hay una forma de integración directa, que es lo más fácil que le podría salir, que es más que nada integrar directamente. Están de la forma de ir derivado es igual a q de x, y la solución es solo integrar. ¿Ya? Eso es cuando p de x es igual a 0. O sea, cuando ustedes no tengan un i, si tienen i derivado pero no un i, podrían integrar directamente. Están las lineales homogéneas, que se presentan cuando qx es igual a 0. ¿Ya? O sea que hay un i y hay un derivado de i, pero como externo a esos dos no hay nada. Esta es la solución que trae, que es constante por L elevado a p de x negativo. ¿Ya? Hay que aprenderse todas esas fórmulas, esta es pura fórmula. Saber cómo identificar con qué ecuación estamos trabajando y después atacarla con la fórmula. También están las variables separables, que se van a dar cuenta al tiro porque van a tener una función que es igual a dos funciones, pero que cada una depende de x y la otra depende de y. Por ejemplo, tenemos una función que es igual a seno de x por coseno de y. Ahí son variables separables. De esta forma se representan. Un ejemplo sería como y la derivada de y es igual a coseno de x más y, una cuestión así. Bueno, estas son ecuaciones homogéneas donde se identifica que yo, si le multiplico un t adentro de la función, como que me la saca de fuera de la función sin que cambie nada. ¿Ya? Es para demostrar que son homogéneas, pero con las prácticas se dan cuenta al tiro cuáles son homogéneas y cuáles no. Y cuando se den cuenta cuáles son homogéneas, aquí está cómo resolvemos una ecuación homogénea. Es muy fácil, es solo un cambio de variable donde z es igual a ix o y es igual a zx. Y ahí, con esa cambio de variable, ustedes van a tener una ecuación de variables separables. O sea que volvieron a la segunda. ¿Ya? Esto es un resumen como de lo que noté adelante, que básicamente es que las variables separables pueden resolverse expresando cada lado de la igualdad en términos de una sola de las variables. Al final tenemos como una ecuación que depende de x de y, y como que cada función de x tenemos que dejarla con su derivada de x y cada función de y con su derivada de y. ¿Ya? Eso se ve mucho en 120, no sé si está en 120, como ecuaciones diferenciales y hay que como ordenarlas. También existen ecuaciones que no son de varias variables, pero se pueden convertir en ellas, que son las homogéneas, que es como lo que expliqué antes. ¿Hace algún cambio de variable que es el que especifique? Esto todo se ve en la ayudantiva. Hay muchas como fórmulas, pero aquí hay fórmulas como para entender de qué ecuación está trabajando y una fórmula para sacar la solución. Por eso hay como tanta... Por ejemplo, en este caso, esta es la fórmula de la ecuación homogénea. Pero para solución se realiza la anterior, que esto no sé qué son. A ver, se realiza una relación. No, esto no lo pesca. Sí, ahí voy a hacer como un resumen del resumen, porque aquí como está como todo especificado. También está la ecuación diferencial exacta. Se me sale. Ecuaciones diferenciales exactas. Como que ya no aprieto el lado. No sé, sí, no sé. Ecuación diferencial exacta que se representa de esta forma, que aquí va a tener una función que dependa de x de y por la diferencial de x, más una función que dependa de x y y por la diferencial de y. Esas se van a cachar al tiro, de la ayudantiva van a cachar. Y bueno, hay una forma de demostrar de calcular esta ecuación exacta es básicamente igualar la derivada parcial de m respecto a y es igual a la derivada parcial de n respecto a y. Tenemos que derivar y si dan iguales podemos calcular más fácil la ecuación. También está la Bernoulli, que esta también es muy fácil de encontrar porque si tenemos un i elevado a más de 1, porque como les dije anteriormente, las lineales son con un i elevado a 1, ¿cierto? Si tenemos un i elevado a más de 1, el tiro ya tiene que ser un Bernoulli.
Por ejemplo, en un I cuadrado, un IQ, ya es Bernoulli el tipo. Y se ocupa también otro cambio de variable, donde U es igual a I, U menos N. Y N es el exponente de I. ¿Ya? Más rato de hacer un resumen más detallado, o sea, más resumido. Y bueno, esta es la forma de la ecuación exacta. Es más fácil haciendo el ejercicio. Bueno, y si no cumple con esa igualdad que le dije de las variedades parciales sean iguales, eh, hay otra forma que es también con el factor integrante, que vimos delante. Que con esta fórmula podemos tener f de x y el factor integrante sería e elevado a f de x de x. ¿Ya? Esto se cumple solo si nosotros hacemos esta división, nos tiene que dar algo en función de x. ¿Ya? Y si nosotros hacemos esa división, pero en vez de n ponemos m menos m, y nos da una función que solo depende de y, también podemos hacerlo. Pero ahora g de y sería respecto a y, ¿cierto? En esas dos formas. Bueno, eso es como un resumido a la rápida. Bueno, la identidad de hoy. La primera ejercicio es de inversa, que entra en el control, pero la verdad que es muy corto. El 1 son de inversa. El 2 es para las soluciones de ecuaciones diferenciales, como las básicas. Esta ya con ecuaciones exactas, que un poco más compleja. Y por último tenemos un valor inicial, que no es nada de otro mundo. Es demostrar el teorema de existencia inicial, que la verdad que no es nada complicado. Y eso es todo. Después de la ayuntía, tal vez le hago un ejercicio de lo que dije anteriormente, de regla de la cadena y el resumen del resumen de dos. Stop share. Ya. No sé si un compañero usted me preguntó sobre las preguntas que le envié por correo. No sé si las pudieron hacer, que estaban difíciles. Yo no me acordé cómo no las pude hacer algunas. Así que si tienen dudas, pregúntense al profe para el certamen. Ya que ese es como el nivel de prueba de control online. Ya. Entonces, hacemos la 1. Tenemos una función que va de R2 a R2 y nos dan la función. Estoy grabando eso. Menos y cuadrado 2x. Ya. Especificar que f no es inyectiva. Ya. Acuérdense que para que sea inyectiva cada imagen debe tener su imagen única. Entonces basta con encontrar dos puntos que sean iguales, que tengan la misma imagen y ya demostramos que no es inyectiva. Bueno, esto es más solo tanteo. Tenemos que ver qué puntos tienen la misma imagen. Por ejemplo, aquí tenemos dos cuadráticas, podríamos hacer un número positivo con un número negativo. Como por ejemplo, ¿qué pasa con el 1, 1? Para hacerlo más sencillo, esto sería 1 menos 1 sería 0. Y esto sería 2. Y como son cuadráticas, si lo hago negativo debería darme muy parecido. En este caso me da lo mismo, ¿cierto? Y en este caso tengo menos 1 por menos 1 queda positivo, así que va a quedar 2. Bueno, esto es básicamente por tanteo. Se demuestra que inyectiva. Eso de inyectividad sobre eyectividad siempre sale más de así, tenganlo claro. Tal vez no sea una pregunta directamente a eso, pero esté compuesta por la pregunta. No tiene que borrar eso. Bueno, la 2 dice... Nos dicen demostrar que f es localmente invertible para todo x, y es igual a 0.
Ya, para demostrar que es invertible, se tiene que cumplir lo siguiente, que el determinante de la derivada de la función, y como es una función de varias variables, tendríamos que trabajar con el jacobiano, x, y, tiene que ser distinta a 0. Entonces lo único que hay que hacer es derivar esta función basado a usar la matriz jacobiana, buscar el determinante y ver si se hace 0 o no, si es distinto a 0 o no. Bueno, entonces acuérdense que todo lo voy a anotar acá, determinante entonces de f, la derivada de la función, coma y, x, y, ya. Usamos el jacobiano, que sería la derivada de u respecto a x, luego derivada de u respecto a y, ese u sería esta primera función, ¿cierto? Y después la segunda función sería, en este caso le llamamos el v, de x, de y, ¿cierto? Reemplazamos, entonces diríamos esto por x, nos va a dar 2x, el y es 0, aquí derivamos por y, me va a dar menos 1, derivamos esto por x, nos va a dar 2, y esto por y nos va a dar 2, aquí nos da 2y, ¿cierto? Y aquí nos da 2x. Mano, ¿Sí? parece que la I va al cuadrado. Sí. Tenéis razón. Vale. Se cambia la deriva. Sí. Esta respecto ahí nos da a menos 2, sí. Menos 2 y esta sigue igual. Sí. Vale por darte cuenta. Entonces, ocupamos determinante. Va a dar esto por esto, sería 4x cuadrado. Sería menos, ¿cierto? Vamos. Esto sería, sí, en menos, pero menos por más, ¿cierto? Sí, nos da más. Sería esto por esto, sería más 4x cuadrado, ¿cierto? Esto tiene que ser distinto a 0. Factorizamos por 4, x cuadrado más y al cuadrado. Ya, ¿en qué punto se puede dar 0? Sabemos que son dos cuadráticas, así que esto nunca se va a restar. Entonces el único punto que puede dar 0 es el punto 0, el origen. Entonces, queda demostrado que es invertible salvo en el origen, que es lo que nos decía. Y eso sería todo. Acuérdense de ese teorema que la determinante tiene que ser desigual a 0 para ser invertible. Ya, este teorema, apréndanselo bien. Bueno, eso sería todo lo que hay de inverso. Esto parte como súper suave, pero después agarra vuelo. Así para que intenten ir al día, no se pierdan, que después agarra mucho vuelo. Entonces, ahora vamos EO, que es muy entretenido. Ya. Dice hallar solución general de la siguiente ecuación diferencial. Ya, vayamos por la primera. Entonces, tenemos un t al cuadrado menos xt al cuadrado por la derivada de x más x al cuadrado más t x al cuadrado es igual a 0. ¿Cómo sabemos que es una ecuación diferencial? Primero que todo porque tenemos dos variables y tenemos dos derivadas. Porque esta x derivada es lo mismo que la derivada de x con respecto a la derivada de t, ¿cierto? Es que en este caso está como, en este caso el x, o sea, el x, si el x es igual a y el t es igual a x, ¿cierto? Al final, imaginen que el t es el x y el x es el y.
Entonces, como que la derivada de y siempre es igual a la derivada de y respecto a x. ¿Ya? Ojo con eso. Siempre las ecuaciones salen como con la x con comita, pero eso es lo que quiere decir, o la y comita. ¿Por qué el x es y y el t no es y? Porque el x es el que sale derivado, el x es el que sale con la comita. ¿Cierto? Ya. Entonces, aquí tenemos, primero es difícil ver como si es, no sé, pues si tenemos una ecuación de ver, primero que todo no es de ver, ¿cómo se llama? El Bernoulli, porque el, a lo mejor primero lo que tienen que hacer es despejar el x derivado, para ver qué onda, qué pasa. Entonces, este lo voy a despejar. Tenemos, vamos a pasar eso para allá y esto sale dividiendo, ¿cierto? Entonces, de x por dt es igual a x cuadrado más t de x cuadrado partido en t cuadrado menos xt. Es xt, ¿cierto? Sí, sí. Despejamos mi x de t. Bueno, aquí tenemos, como saben, el varias variables. Nosotros sabemos lo siguiente, que esta ecuación se comporta así. Si tenemos f de x, y, que en este caso, sí, bueno, que en este caso sería dx, o ya, pero dejémoslo como está presente, de y respecto a de x, es igual a una función que dependa de x por una función que dependa de y, ¿cierto? En este caso podríamos separar esto en x y en t. Aquí esto lo podemos factorizar. Eso lo estoy ordenando a ver a qué se parece. O sea, estoy viendo si yo puedo separar a x de t, significa que son derivadas, o sea, son variables separables, ¿ya? Pero en caso si yo tuviera como una función adentro con las dos incógnitas, como que no lo podría separar y ahí tendría que usar otro método. Pero cuando ustedes si ustedes pueden separarle a las variables, por ejemplo, hacer esto, sería como x cuadrado, aquí puedo factorizar por x cuadrado, sería 1 más t, partido en t cuadrado, 1 menos x. ¿Ya? Esto es lo mismo que x cuadrado partido en 1 menos x y 1 más t. Entonces tengo que la función es igual a una función que depende de x por una función que depende de y, o sea, de t. Esto es una t. Entonces la podemos trabajar como una variable separable. Entonces, en resumen, cuando ustedes pueden separar las variables, o sea, que poner una función que dependa de x y otra función que dependa de t, significa que pueden trabajarla como variable separable. ¿Ya? Por ejemplo, si aquí me lo queda un t o aquí un t, ya no son variables separables. Esas son como las más sencillas. Bueno, como podemos dividir eso, estamos trabajando con una variable separable. ¿Y qué hay que hacer en este tipo de casos? Entonces, voy a anotarle acá. Lo que me quedó al final sería de de x partido de t, ¿cierto? Lo que me quedó ahí. ¿Cierto?
ahora lo que tengo que hacer es como cada diferencial de x con su respectiva x y cada diferencial de t con su t. Entonces lo que puedo hacer es que esto lo paso para allá y el de t lo paso para allá. ¿Cierto? Entonces vamos a tener, esto pasa para arriba, va a quedar 1 menos x partido en x cuadrado, todo eso por dx. Es igual a esto, 1 más t partido en t cuadrado, todo por eso por dt. Así como se enfrenta la variable separable. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Después tenemos que integrar, porque tenemos dt de x, integro, y nos da que podría la integral de, esto lo puedo separar para que sea más sencillo, menos 1 partido en x, todo esto por dx, es igual a 1 partido en t cuadrado, más 1 partido en t, todo por dt, ¿cierto? Y me falta la integral. Bueno, integramos 1 partido en x, aquí me quedó un signo cambiado, aquí era x menos 1, porque sí, por t x menos x, no, queda menos x. No, x menos 1. Entonces queda x menos 1. Lo queda más y esto queda negativo, ¿cierto? Ya. Entonces, integramos. La integral de 1 sobre x cuadrado es 1 partido en x positivo, ¿cierto? Porque esto va a quedar x a la menos 1, va a bajar el menos 1 y ahí va a quedar el x cuadrado. 1 partido en x, la integral más, esto es logaritmo de x, ¿cierto? Lo mismo aquí, pero va a quedar menos 1 partido en t más logaritmo de t. Y eso al final lo que queda, podríamos jugar un poco con esto. Por ejemplo, si me resta los logaritmos, me va a quedar como logaritmo de x partido en t, ¿cierto? Más 1 partido en x, más 1 partido en t. Igual así. Y esa es la solución. Acuérdense que cuando ustedes hacen una integral siempre va a quedar un más c. Entonces esto al final podría ser igual así, ¿ya? Ahora es importante ese c, ¿ya? Porque a veces hay que integrar, después hay que derivar, y ese c significa que si nosotros integramos ese, nos va a dar un... Va a quedar dependiendo de x o de y, dependiendo de cómo lo derivemos o integremos, ¿ya? Así que es importante cuando integren agregar c. En este caso no agregar un c y un c porque al final ese c vale por los dos, ¿ya? Bueno, pero esto es como la idea de trabajar esta ecuación, primero ordenarla, intentar despejar la derivada y ver qué tenemos, ver si lo vamos a separar, que es lo primero, porque si lo separamos es más fácil. Podemos integrar directamente, cada uno con respectivo de su diferencial, e integramos. Bueno, aquí hay otro ejemplo, voy a borrar. Ya. Dice la B. Tenemos t por dx, x más raíz de t cuadrado más x cuadrado esta ecuación se llama física. Ya viendo, yo solo viendo la raíz me cuesta mucho como intentar separarlo. O sea, que cada uno depende de t, cada uno depende de x. Entonces yo me arriesgaría a hacerlo de otra forma. ¿Ya?
una de esas formas podría ser homogénea, pero ¿cómo yo demuestro que es homogénea? Solo si se cumple lo siguiente, si tengo como una constante W, perteneciente a los reales, si yo esa constante la meto dentro de la variable y sale afuera, como si nada, es porque es homogénea. Me explico aquí. Entonces en este caso sería T, sería W por T. Entonces sería W por T. Bueno, el de X da lo mismo en realidad. Esto sería X por W más raíz de, esto sería T por W al cuadrado más, esto es una X W al cuadrado. Bueno, si ya le agrego el de T o de V, no me refiere mucho. Si yo puedo sacar esa T, por ejemplo en este caso me va a quedar T por, o sea, el W, me equivoqué, W por T de X. Aquí la puedo sacar. O sea, si el otro lado la puedo sacar, estamos bien. Bueno, aquí quedaría W por X más, aquí me va a quedar W al cuadrado por T al cuadrado más W al cuadrado por X al cuadrado. Puedo factorizar por W al cuadrado, W al cuadrado sale como W afuera, y factorizo por W, me va a quedar W afuera. Y se me va con eso, así que es homogéneo. ¿Ya? Ahora que sé que es homogénea, la puedo trabajar como se debe. ¿Cómo sería ese caso? Acuérdense que cuando una función es homogénea es porque está representado de la siguiente manera. Estoy escribiendo rojo también. Estas son como todas las ecuaciones que salen en el resumen y todo eso. Una ecuación homogénea está ecuación homogénea. Está representada como m de x, y más n x, y de y, falta el de y acá, es igual a 0. ¿Ya? Al final como que nosotros, si ordenáramos eso un poco, quedaría como de esta forma, ¿ya? ¿Y cómo se trabaja este tipo de ecuación homogénea? Se tiene que hacer un cambio de variable que es igual, y es igual a zx. Y es la constante de y, x es la constante de y, z es un número cualquiera. ¿Ya? Y como les dije en el resumen, si nosotros hacemos ese cambio de variable, debería de quedar una función de variables separables. Veamos si sucede eso. Porque si no sucede eso es porque tal vez no es homogéneo, porque nos equivocamos en algo. ¿Ya? Bueno, en este caso se dan cuenta que el x sería el y, ¿cierto? Y la t sería x. Solo hace eso para enredar, nada más que nada. Entonces, lo que voy a hacer primero despejar mi de x de t y pasar el t multiplicado. O sea, voy a pasar dividiendo el de t y el t va a estar dividiendo por acá. Entonces, dx de t, que es lo mismo que derivada de x, esto va a quedar x partido en t, ¿cierto? Más, puedo entrar el t a la raíz, y si entra, va a entrar como cuadrado, así que aquí va a quedar 1 y aquí va a quedar x cuadrado de cuadrado, ¿cierto? O lo mismo, pero ya. Solo hice eso para que mi cambio de variable sea más ordenado. Bueno, ahora voy a hacer ese cambio de variable. Si x es igual a y, t es igual a t, entonces va a quedar que x es igual a z por... No sé si en el v, voy a dejarlo como v por t. Ese es mi cambio de variable. Entonces nos quedaría lo siguiente. También hay que derivar esto, porque aquí cambia la derivada de x. Entonces si le derivamos x, esto va a ser derivada de x
X, esto va a ser la V derivada por T, ¿cierto? Más, ya los más iguales. V derivada por T más la derivada de T, que en este caso sería 0 por V. Porque ahora estamos haciendo ese cambio de para que la función dependa de V. Así que en este caso, mi T es como constante, ¿cierto? Ya, reemplazamos. Este X vale eso. Entonces va a quedar derivada de B por T más V es igual. Esto quedaría B por T partido en T. Sería B más raíz de. Entonces sería B por T partido en T sería B cuadrado. Entonces quedaría 1 más B cuadrado. ¿Ya? ¿Ves lo que hicimos? ¿Qué es lo que hemos molestado acá? Que había como dos variables dentro de una función y eso es muy difícil, no debería poder separarse. Pero ahora lo que hicimos con ese cambio de variable es que ahora esta función de raíz no depende solo de una variable, ¿ya? Por eso ustedes cuando tengan, por ejemplo, raíz con dos variables o un seno de x más y adentro, es difícil de separar o no se puede separar. En ese caso ustedes podrían usar este tipo de ecuación homogénea, podrían reemplazar por t y si cumple con eso podrían usar el cambio de variable. ¿Ya? Ojo que si no le resulta el cambio de variable significa que no es homogéneo, porque debería darle sí o sí una variable separable. Bueno, esto pinta que es variable separable, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que mi B es B, es lo mismo que de V partido de T, ¿cierto? T más V. Voy a escribir la T como T mayúscula, porque se me va a confundir. ¿Cierto? V es igual. V más 3.2, 1 más V al cuadrado. Como ya lo convertí en variables separables, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Es juntar cada diferencial de V con su V y cada diferencial de T con su T. Porque ahora sí se puede separar. Entonces, vamos a dejar los B a la izquierda y los T a la derecha. Aquí hay 9, así que tiene que ser para acá. Este T y dv pasan para allá. Ese T me molesta. ¿Qué puedo hacer con él? No hay otro T. Ah. Entonces, ¿qué si yo hago esto? Ah, este V se hace se elimina. Esto va a ser lo mismo que 1 más V al cuadrado. ¿Cierto? Este pasa para acá y este pasa para allá, entonces va a quedar raíz de 1 más V al cuadrado por dv es igual a, este pasa allá y este pasa abajo, 1 sobre t partido por dt. ¿Sí? Este 1 pasa dividiendo, ¿cierto? Esto es 1 partido en eso. 1 partido en raíz de 1 más v al cuadrado. Ya. Como ya tenemos separado, lo que hay que hacer ahora es diferenciar. O sea, integramos, ¿cierto? Entonces nos va a quedar la integral de 1 partido en raíz de 1 más v al cuadrado de v, ¿cierto? Todo con su diferencial de v. 1 partido en t por dt. Y faltó una integral ahí. Entonces hay mucho 120, no sé si está en 120, yo le hicieron. Se ve mucho. Porque las ecuaciones diferenciales se ocupan más como en modelos físicos, biológicos, químicos. ¿Ya? Entonces, tenemos una integral. Aquí volvemos a Mateo. Tenemos que integrar con respecto a una variable. Podemos usar, no sé, como la vaca, sustituciones trigonométricas, cualquiera de esas.
En este caso, lo más recomendable es hacer una sustitución trigonométrica, porque si yo reemplazo mi v es igual a tangente de z, podemos llegar a algo, porque nos va a quedar 1 más tangente cuadrado y 1 más tangente cuadrado. Bueno, es que esa integral es súper conocida. Cuando la integral representa tangente cuadrado, porque ahora tenemos que derivar. Si nosotros derivamos respecto a v, la derivada de tangente cuadrado es secante cuadrado. ¿Cierto? Y si ustedes demás si no están integrales de 2, porque nos va a quedar lo siguiente. Si ya son integrales definidas, son como integrales normales. Nos va a quedar 1 partido en ahí de 1 más tangente cuadrado de z. Esto me queda de v partido en dz, ¿cierto? De reemplazo de v y me va a quedar secante cuadrado de z, ¿cierto? Bueno, aquí me queda el logaritmo de t, ¿cierto? Sí, esto ya está listo. Entonces, 1 más tangente cuadrado. Que no me acordaba. Hay una propiedad, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que 1 más tangente cuadrado es igual a secante cuadrado. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de esa propiedad? Y 1 menos tangente cuadrado era cosecante al cuadrado, creo. No estoy seguro. Pero ahora estamos viendo a Mateo, así que igual, si que pueden, intenten como practicar algunas integrales. Está la trigonométrica, la vaca también la vamos a usar. Y muchas más. Entonces, esto nos va a quedar integral de 1 partido secante cuadrado, la raíz de secante cuadrado es secante más sobre secante cuadrado acá de z, ¿cierto? El cambio de variable de z. Aquí nos queda lo mismo. Se nos van y nos va a quedar la integral de secante. ¿Ya? Imagina esta integral alguna vez. Bueno, ¿cuál es la integral de secante? Bueno, esta integral es conocida, pero voy a rebuscar. La voy a poner acá a la izquierda. La integral de secante al cuadrado, ¿cierto? Si ustedes buscan tabla de integrales, les va a salir que logaritmo de secante z más tangente de z, ¿cierto? Bueno, esto es básicamente porque si ustedes derivan esto, les va a dar 1 partido en secante más tangente, ¿cierto? Por la derivada de adentro, que les va a dar la derivada de secante, es como secante tangente, ¿cierto? Más la derivada de tangente, que es secante cuadrado. ¿Cierto? Ustedes aquí como que factorizan por secante, les va a dar como secante es igual a tangente más secante. Y aquí está abajo como tangente más secante. ¿Cierto? Se elimina y le va a secante solo. Esa es la demostración de esa integral. Se dice rápido porque querían conocerlo. Entonces, nos va a quedar que la integral de secante es logaritmo de secante de z más tangente de z. Y esto es igual a logaritmo de t. Ahora, como nosotros hicimos un cambio de variable, tenemos que volver a la variable que estamos trabajando, porque aquí estamos como con c y con t, hay que volver z de lo que era antes. ¿Cuál fue nuestro cambio de variable? Fue este. ¿Qué es lo que hicimos acá? Nosotros aquí hicimos un trigonométrico, ¿cierto? Más de 2. Tenemos la z acá. ¿Cuál es la tangente? Nosotros dijimos que tangente z era v. Entonces, opuesto sobre adyacente es v. ¿Y cuál sería esto? Sería esto más esto al cuadrado raíz. Sería 1 más v al cuadrado. Entonces,
tenemos tenemos secante z. ¿Qué sería secante z? Secante z es 1 partido en coseno y el coseno adyacente. Entonces sería esto partido en esto, ¿cierto? Entonces sería logaritmo de 1 más v al cuadrado raíz más, y tangente de z es 1. Esto es igual al logaritmo de t. Ya, igual que lo que teníamos antes. Ya. Ah, y también habíamos hecho el cambio de variable en la que habíamos hecho que x es igual a v por t, ¿cierto? Entonces ahora volvemos a v y v nos va a quedar que es x sobre t. Entonces reemplazamos de nuevo. Hicimos dos cambios de variable, tenemos que volver a lo que teníamos inicial. Entonces nos va a quedar 1 más x cuadrado t cuadrado. Y el t cuadrado va a salir de la raíz, entonces va a quedar como 1 más x al cuadrado partido en t más x partido en t. Y al final esto puede estar todo partido en t, ¿cierto? El cambio que hemos hecho, logaritmo de t, aquí no pasa nada. Esto ya es como simplificar un poco. Esto puede ser como logaritmo de eso por menos logaritmo de t, el logaritmo de t pasa sumando y aquí quería 2 logaritmos de t. Esa propiedad del logaritmo. Y bueno, si después aplicamos Euler, nos va a quedar que raíz de 1 más x cuadrado más x es igual a esto, el 2 pasa para acá, ¿cierto? Elevado. Nos va a quedar Euler elevado a t. No, nos va a quedar t cuadrado. T cuadrado. Y nosotros cuando hicimos la integral acá, esto es más c. Entonces va a quedar aquí como t más c. Entonces va a quedar como un más Euler elevado a c. Que en este caso podemos dejarlo como una constante k. Y así. Ahora acuérdense siempre que tenemos que dejar la constante que queda de la integral, ¿cierto? No basta hacer, no es necesario hacerlo de los dos lados, de un lado es suficiente. Y eso sería así como enfrentarse con este tipo de ecuaciones. Acuérdense bien, si tienen adentro una función que depende de dos variables, ya es muy difícil de separarla, así que deberíamos buscar otra forma. Una forma de ella es la homogénea, que usa el cambio de variable que es este, y es igual a Zx, ¿cierto? Aquí obviamente el i de otra variable siempre van a cambiar esto. Puede ser t, w, v. Pues este es el cambio de variable. Le debería dar una ecuación de varias variables separables. Donde se van a separar y cada diferencial de x con su x, diferencial de y con su y. Y eso. Así se atacan este tipo de problemas. Hay más ecuaciones. Vamos a ver más opciones. Hay muchas formas de encontrar soluciones a estas ecuaciones. Aquí vamos a ver 4 diferentes. Ya, espero que estén cachando. No, esto no es complicado, es parte muy suave. Aquí tenemos una función donde tenemos una integral. Montar la integral directa. Definida más. X de S es igual a 2i x. Ya. Tenemos una integral ya lista como en la ecuación. Eso querría decir que podríamos trabajarla así como si nada. Pero ¿qué me molesta acá? Que nosotros estamos como acostumbrados a trabajar con dos variables, ¿no? Pero aquí yo veo, aquí hay una, aquí hay una, aquí hay una, hay tres. Y ese paréntesis significa que esto es y en función de Sx. O sea que estamos trabajando con y, que ya sabemos que es una función, pero que depende de dos variables.
Habrá algún teorema para esto, pero podemos hacer algo mucho más sencillo. No, en vez de hacer un teorema, buscar un teorema, me molesta eso, que esta función depende de dos variables. Entonces yo voy a hacer un cambio de variable donde mi u sea igual a sx. A ver si arreglamos algo. Porque en verdad eso es lo que me molesta, no. Sí, y podemos dejarla directamente. Bueno, sé que si hacemos el cambio de variable tenemos que saber la derivada también. Derivada de u es igual a x y de ese sería nuestra, la que depende. Entonces, porque aquí está el ds, ¿cierto? Por eso tenemos que derivar el ds, no el x. Ya. Hacemos el cambio de valor entonces. Ojo que ahora si cuando están definidas tenemos que cambiar estas cuestiones que no cómo se llaman. ¿Cómo se llaman? Ya, el límite del integral. Entonces, ¿qué pasa cuando esto depende de eso? Entonces, si s vale 1, si s es igual a 1, me va a quedar que u es igual a x. Y si s es igual a 0, me va a quedar que u es igual a 0. Entonces, esto en vez de 0 a 1 va a quedar de 0 a x. Entonces, la integral de 0 a x. ¿Ya? Y por u, el ds va a quedar de u partido en x, y el x lo podemos expresar acá. 1 partido en x de u. ¿Cierto? ¿Por qué vamos a sacar el x? Porque es constante, porque aquí la que me importa ahora es la u. Esta x es una constante, que también es una constante aquí la integral, pero la que importa aquí es la u, por eso lo puedo sacar. Bueno, aquí ya está igual. Ya. Ahora que nos molesta, aquí es la integral. ¿Qué podemos hacer para desaparecer la integral? Podemos derivar. ¿Ya? Entonces, acuérdense que por la regla del teorema fundamental del cálculo, sabemos que si nosotros evaluamos la función en nuestro límite de integral, que en este caso es x, tenemos la derivada de la función entera. ¿Ya? Y ahí podemos pasar además de x multiplicando, entonces nos va a quedar el y igual a la función sería x es igual a 2i o 2. Esto también lo derivamos. Vamos a dejar el tiro aquí, ¿cierto? Derivamos, nos va a quedar la derivada de eso por eso, nos va a quedar 2i compuesto por x más la derivada de eso por eso. 2x y x, ¿cierto? Sí. Acuérdense que eso lo dice porque está compuesto por una función. Ya. Aquí tenemos algo igual. Y x, 2 y x pasa restando, me va a quedar que y x es igual a 2x y x. Ya. Acuérdense que es lo mismo que mi derivada, es lo mismo que de y respecto de x, ¿cierto? Entonces ahora se pueden ver claramente que podemos separar las funciones y hacerlas como funciones variables separables. Dejamos su y con su y x con su x. En este caso subimos el de x y pasamos dividiendo el de x. Entonces nos va a quedar 1 partido en 2x. X y aquí pasamos el 2. Lo dejamos en el otro, ya. Pasemos el x, no. El 2 lo dejamos ahí y se lo dejamos para y. Sería 1 partido en x. ¿Cierto? Este pasa dividiendo y este pasa multiplicando. Es igual, este de ahí se queda ahí, y este pasa dividiendo, y el 2 se queda ahí, ¿cierto? Menos, o podemos dejar el menos arriba si queremos, y x. Ya.
como hemos estado trabajando con estas variables separables, integramos. Vamos a integrar el tiro acá. ¿Cierto? Ya. Bueno, aquí esto lo dejamos en menos acá ahora mismo. Entonces, bueno, esto es la integral de esto es cierto que es el logaritmo de x. Y la integral del otro es lo mismo. Pasa el 2 para afuera porque es una constante y va a quedar el logaritmo de x. Ya. Bueno, aquí sabemos que hay una función que depende de x, pero no es necesario ponerla. La vamos a sacar ahora. ¿Ya? Podríamos haberla sacado de antes, que es lo mismo. Eso que yo igual me confundí, que ese x pensé que estaba multiplicando por x, no, es una función compuesta por x, que depende de x. Luego tenemos que simplificar un poco, lo mismo que pasó lo delante, porque multiplicamos, o sea, colocamos Euler. Y acuérdense que esto va a quedar antes de Euler, acuérdense que la integral, que a mí también se me olvida, tiene que quedar con el c, ¿cierto? Porque no queda todo eso, queda más c algo. En este caso lo vamos a dejar acá, y este no es necesario ponerlo, ya lo pusimos a la izquierda. Ese c lo podemos... ¿Qué hicieron acá? ¿Que no es logaritmo? Bueno, no lo mismo. Podemos Euler y nos va a quedar... No sé cómo tiene ese logaritmo acá. Que a ver si yo ocupo Euler nos debería dar x elevado a menos 1, ¿cierto? Porque ese menos 1 pasa elevando. Más Euler elevado a c sería como m. Creo que eso es lo que... No, que quería multiplicarlo. Logaritmo de x más c. Dicen que esto, no me acuerdo de alguna propiedad del logaritmo que sería m, que en este caso sería como c, como que le pasó algo. Meter ese c acá adentro, tendríamos que, es que, no sé, está raro. Porque esto tendría que ser como más logaritmo de c y ahí querían como multiplicándose. Pero como no es un logaritmo, o está como asumiendo que es el logaritmo, o se puede asumir. Bueno, al final es lo mismo porque al final lo importante es hacer la integral. Y esto nos va a quedar el logaritmo de y cuadrado. Aplicamos Euler. Y nos va a quedar que mx a la menos 1 es igual a y cuadrado. Y que m es igual a y cuadrado por x. Sí. No sé cómo metió ese m allá. Creo que se puede... Es que este se como que da cualquier número, puede ser un logaritmo de algo. Y ese logaritmo de algo se suma a esto. Está como asumiendo que el logaritmo de c es igual a m. Porque como el logaritmo de una constante va a dar otra constante. Lo único que hizo cambiar la constante. Y ahí lo metí adentro y dio eso. Bueno, lo importante es ver cómo enfrentar esta ecuación. Esto lo hicimos como más método directo, no subimos sin homogénea, es que nos dan la integral ya, pues, así como que eso nos cortaba como los caminos de las otras ecuaciones. Así que intentamos como ordenarlo un poco, ver lo que me molestaba esto, me puede molestar la integral, y llegamos a que al final fuera una parte separable. ¿Ya? Así que también está como este método directo, como hacer unos cambios de variables, así, hay que ser como ingenioso, como tantear y todo eso. Ahí no se me parece el premium de nuevo. Ya. ¿Qué es? Oh, que me muero, estoy lento. Ya. No, siento que estoy explicando bien. Entonces, ya, la última ecuación. Hay más métodos, sí hay más métodos, pero se los yo creo que la otra y van a entrar. Pero esos son los más simples.
También está con los directos, que eso no entra en realidad. Ya tenemos. eh, la D, que ya leí, aquí lo pusieron como. Siempre lo pusieron, lo ponían así. Pero ahora lo pusieron directo así. Que es más cómodo, porque ya salieron tantos de X para variables separables, más que nada. Menos 5 medios X y elevado a 3. Y aquí tenemos un I elevado a 3. ¿Cierto? ¿Qué significa ese I elevado a 3? Ya me acuerdo que no sé si se dieron cuenta que antes como que me confundí que si hay un exponencial es porque tienen que usar Bernoulli. No, pero Bernoulli lo tienen que hacer cuando I la potencia es mayor o igual a 3, ¿ya? Entonces aquí estamos presencia de Bernoulli. ¿Qué es lo que decía Bernoulli? ¿Cómo se...? Bueno, para que sea más específico, la ecuación de Bernoulli se representa así. Una función que dependa de x por i, ¿ya? Eh, más otra función que dependa de x por i elevado a 1 en potencia de 1 y otra función que dependa de x por i exponencial. En este caso tenemos la derivada, que es esto. Entonces nuestra función que depende de x sería 1, en este caso sería menos 5, y en este caso sería todo esto, ¿cierto? Y nuestra potencia n es igual a 3. Eso es lo más fácil. Entonces, acuérdense, si tienen un i cubo o un t cubo, porque siempre a veces ponen t, w, x, z, en cubo tienen que usar Bernoulli. ¿Ya? Eso, por eso son fáciles de identificar. Entonces, ¿cómo trabajamos esto? ¿Ya? Hacemos el cambio de variable entonces, donde acuérdense que de esta ecuación v tiene que ser igual a i1 menos n, ¿cierto? N es 3. Entonces v es igual a i elevado a 1 menos 3 menos 2. Ese es el cambio de variable que tenemos que utilizar. Voy a ordenar esto un poco. Lo único que voy a hacer es pasar este para otro lado, solo porque me va a quedar como bonito, donde voy a poder reemplazar más ordenada esta ecuación. Ya, acuérdense que esto también hay que dividirlo. Entonces va a quedar de v es igual a menos 2i elevado a menos 3, ¿cierto? Sí. Menos 2i elevado a 3. Paso dividiendo este i. Y me va a quedar, esto lo puedo escribir como coma, por i elevado a menos 3, menos 5i, menos 3 va a quedar menos 2, es igual a 5 medios xi elevado a... No, o sea, el x no, ¿cierto? Ya. Después, ¿qué hizo este loco? Después pasaré multiplicando el 2. Ya, ahora van a igual porque hice esto. Nos va a quedar... Esto va a quedar por i, ¿cierto? Si hago esto me va a quedar por menos 2, pues voy a pasar menos 2, va a quedar menos 2i elevado a 3 por i derivada, ¿cierto? Aquí me va a quedar menos 2 por 5, 10, 10i elevado a menos 2, y aquí 5x. Esto es lo mismo que esto. Entonces ahora yo puedo reemplazar más fácilmente, pues esto lo reemplazo por dv menos... y el menos 2 es v, entonces sería 10v es igual a 5x. Por eso hice eso, porque me iba a quedar más bonito al reemplazar. Igual le pueden hacer directamente, pero es más latero. Entonces, ahora que tenemos esto, llegamos a esto. ¿Y cómo se trabajan estas ecuaciones? Esto se hace con
con la función integrate, que como les dije anteriormente, porque aquí llegamos ahora. Esto es una ecuación lineal de primer orden, ¿cierto? Y esta ecuación de lineal de primer orden, como les dije en el resumen, la podemos pasar con la función integrate. ¿Qué es lo que decía? Primero, la ecuación integrate se representa así. Una función que dependa de x por y es igual a q de x. ¿Ya? Aquí está mi derivado. Menos 10 sería la función que depende de x, que es una constante, y 5x sería mi qx. Entonces, ¿cómo yo ocupo la función integrante? Primero, tengo que asumir que mi ux es igual a Euler elevado a p de x, ¿cierto? Entonces, lo primero que tengo que hacer, este es mi p de x. Entonces, mi ux es igual a Euler derivado de 10 por dx. Luego, también, ya teniendo eso, nos va a quedar que la solución final va a quedar así. Esta es la fórmula general. Entonces nos da 1 partido en un x, por eso yo definí mi x antes. Mu es mu. Por la integral, esta tiene que aprender de q de x, que significa que es 5x, y ux de nuevo, mu x de x. Entonces lo único que tienen que aprenderse es esta fórmula y esta, ¿ya? Y en el Bernoulli, que se tiene que representar por, esta es la representación de Bernoulli, y se hace el cambio de variable de esto, ¿ya? Y recuerden siempre cuando ustedes hacen ecuación de Bernoulli van a llegar a una ecuación lineal, o pueden llegar a otra, revísenla bien, pero las ecuaciones lineales se identifican de esta siguiente forma, la derivada px de y, luego identificar nuestro px, que la tenemos que usar mu, y después la ecuación en general que es u mu y qx, ¿ya? Entonces nos va a quedar, si reemplazamos aquí todo, nos va a quedar que y, que en este caso es v, nosotros lo pusimos como v, es igual a 1 partido mu x, y mu x es esto, que es Euler elevado a menos, porque está abajo, Euler elevado a 10 de x. 10 de x por la integral de qx, que sería 5x, acá, 5x por mu, que es Euler elevado a 10x, Euler elevado a 10x, la integral de 10x, va, 10 de x, ¿cierto? Por de x. ¿Ya? Me quedó un poco feo. Y esto, ahora hay que trabajar, integrar, y todo eso. Ahora voy a borrar todo esto para hacerlo de buena forma. ¿Ya? Entonces, podemos resolver las integrales de esto y esto. Esto es Euler elevado a menos 10x, ¿cierto? Por la integral de, esto es Euler elevado a 10x, entonces hay que quedar 5x por Euler elevado a 10x, ¿cierto? Resolví las integrales de la u, del mu. Sigo Euler elevado a menos 10x, resuelvo esta integral, que tenemos una integral que tenemos dos funciones que nos molestan. Cuando yo tengo un x en una potencia de 1 y una función que no cambia mucho, podemos usar la vaca, ¿cierto? ¿Cierto? Yo un día vi una vaca menos 5 la vestida de uniforme. Ya. Yo lo que voy a derivar es mu. Si yo derivo mi 5x va a quedar 5 y ahí se despeja mi problema. Entonces yo voy a dejar que esto sea u. Y mi dv va a ser este Euler que vale pico. O sea, me refiero que no va a cambiar mucho.
Luego va a quedar de u va a quedar 5 y v, la integral de eso va a quedar Euler elevado a 10x partido en 10 porque si yo derivo esto va a quedar Euler elevado a 10x por la derivada de eso que va a quedar 10, por eso divido en 10. Bueno, vamos a integrar. Entonces esto que es igual a eso va a quedar u por v, va a quedar 5x por Euler elevado a 10x partido en 10 por la integral de 5 Euler elevado a 10x partido en 10. Bueno, desarrollo un poco. Vale, S5 está bien, ¿cierto? Este 5 lo puedo sacar para acá y lo voy a dejar así, ¿no? ¿Cierto? Porque es una constante. Bueno, integro eso. Me va a quedar 5 elevado a menos 10x por... Hay que bajar los dos, por si acaso. La integral de esto es Euler elevado a 10x partido en 10 y tengo que dejar otro 10 abajo porque derivamos eso para quedar otro 10, ¿cierto? Entonces, ¿qué queda al final? Este es negativo, ¿cierto? Entonces se me va a dividir con ese y se me va a dividir con ese. Y me va a quedar acá. ¿Qué más? Esto va a quedar 2. Este 5 que estaba acá. ¿Qué pasó con ese 5? Lo saqué, pues. Bueno, al final le va a resolver la ecuación y le va a dar que v elevado a menos 2 y el Euler aquí, ¿cierto? Porque se iba acá, pero quedaba ahí. Ya. Bueno, eso así se ocupa Bernoulli. Lo importante es que sepan cómo ocupar Bernoulli y después cómo trabajarlo. Después ya es integrar mate 2. Igual le enseñé una vaca por si se había olvidado. Ya, estas son, igual no son tan difíciles, así que la puedes como una rápida. Tenemos. Esto de no es exacta, ya. Nos da la siguiente ecuación. Las formas que vimos delante son como las formas sencillas de resolver las ecuaciones, ¿ya? Pero esta es otra forma que es un poco más compleja, pero que tampoco es de otro mundo. Ya. Dice, verificar que la ecuación tanto no es exacta, sin embargo posee un factor integrante, resolver la ecuación. Ya, ¿cómo verificamos que no es exacta? Bueno, como demostré en el resumen, nosotros sabemos que esta ecuación la podemos representar como m de x, y por de x más nx, y por dy. Es igual a 0. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Todo lo que acompaña a mi dx es m y todo lo que acompaña a mi dy es y. Y para saber si es exacto o no, tiene que cumplir el siguiente teorema. Que si yo derivo parcialmente el m con respecto a y, tiene que ser igual a la derivada de n respecto a x. Entonces, veamos si son exactas o no. Según esto no es exacta. Entonces esto tiene que ser distinto. Veamos si es cierto. Bueno, sabemos que esto es mi mx. Esto está en paréntesis, ¿cierto? Sí. Esto es mx y esto es nx. Derivamos esto respecto a y, esto nos va a dar 0, más, aquí lo único que quería es esto, entonces quería dsx cubo por la derivada de seno de y coseno de y. Derivada de seno coseno, sí, está bien. ¿No me lo digo? Bueno, no importa. Ya, y lo otro nos quedaría, vamos a hacer iguales,
Esto respecto aquí lo mismo, va a quedar x a la cuarta. Esto respecto a x. Sí. Esto va a quedar, esto diríamos entonces, sería 3x cubo coseno de y. Ya. Bueno, nos damos cuenta que cuatro x, ajá, no son iguales, porque aquí es 3x cubo, y aquí es 4x cubo, coseno de y. Entonces no son iguales, así que no podemos hacer como la forma fácil de la ecuación exacta. Ya que como en el pequeño resumen, como que se cumple esto y utilizamos el teorema y se da. Pero hay otra forma de ver es cuando no son exactas. Que también tiene el resumen que dice que si yo tengo mi que esto es m derivado en i, es esto, eh, menos ni, que es esto, partido en n, que mi n sería esto, sin derivar. Si esta función depende de x, podemos ir trabajando con un teorema. En cambio, si esto mismo, pero ponemos menos de no, depende de y, podemos trabajarlo de otra forma, pero con respecto a y, ¿ya? Pero en este caso va a dar con respecto a x, por eso lo dejo así. Porque si restamos esto, nos va a dar 3x cuadrado menos esto, va a quedar esto es 3x cuadrado es x cubo. ¿Cierto? 3x cubo coseno de y es 3 por eso, menos 4 por eso, es menos x cubo partido en coseno de y. Y abajo el n nos da x a la cuarta coseno de y. El coseno va a quedar menos 1 partido en x, o menos x elevado a menos 1. Entonces nos da una función que depende de x. Entonces podemos trabajar con el siguiente teorema. Ya, vamos a ver con el siguiente teorema que consta de un factor integrante. Ya, porque dice, posee un factor integrante, sí posee un factor integrante, porque esto nos da que depende de x y vamos a dejarlo como un factor integrante. Eso demuestra el teorema, ¿ya? Luego que dice el teorema, o el factor integrante, dice que el mu, que es como el que hemos estado trabajando todo este tiempo, solo que ahora es para exactas, nos dice que Euler elevado a integral de mg, no mi, que es la deriva parcial en y, ¿cierto? Menos nx, la deriva parcial en x de n, partido en n, que al final es lo que tenemos acá. Ese es nuestro factor integrante, ¿ya? Reemplacemos, sabemos que es 1 sobre x. Estas son puras fórmulas que hay que utilizando. Entonces, sabemos que es factor integrante. Nosotros nos había dado que, entonces, mu de x nos va a dar Euler elevado, que era, acuérdense que era 1 sobre x, menos x, ¿cierto? Integral de x. Esa es la fórmula. Ya. Veamos que si podemos resolver la integral, ¿cierto? Nos va a dar que Euler es igual al logaritmo de x negativo, ¿cierto? Más c o a, ¿cierto? No, en verdad que nos queda como una constante. Y esto al final, si le calculamos, esto es Euler elevado al logaritmo, que es el logaritmo de Euler, así que nos va a quedar esto es lo mismo que Euler elevado a menos 1, ¿cierto? Entonces Euler elevado al logaritmo de Euler en x va a quedar
que es el mismo x, pero como es negativo el exponencial, va a quedar 1 partido en x, ya va a quedar Euler elevado a a, que es una constante, pero no puede ser la misma, porque es Euler elevado a. Euler elevado a va a ser b. Siempre ponerse esa constante, porque es importante ahora. Ya tenemos el factor integrante, ¿cierto? Luego hay otro teorema más, que por eso es mejor que dé exacta. Cuando no dé exacta, como que hay que primero encontrar mu, que ya lo encontramos, y ahora lo que dice es que las soluciones van a salir de la siguiente sistema de ecuaciones que nos dan dos ecuaciones. La primera es la derivada de f, que ¿qué es la derivada de f? La derivada de todas las funciones que nos dieron, parcialmente derivada por x, es igual a mu, por eso tuve que calcular mu, por m de x, que es la que nos daba, la que tenía delante, ¿cierto? La que tenía la función. Entonces la función derivada parcialmente por x, por mu, que ya la calculé, por la mx que estaba en la ecuación acá, la que acompaña el diferencial de x, y la otra es la misma, solo que por i de x, y mu por n, ¿cierto? Sí. Tenemos ese sistema de ecuaciones y la vamos a resolver. ¿Cierto? Nuestra Euler va a seguir a 1 partido en x más b. Hagamos esto primero. Entonces, tenemos eso. Respecto a x es igual. Acuérdense que nos va a quedar que m de x, y es primero aquí cuando ya tenemos la ecuación el constante lo vamos a despreciar, ¿cierto? Entonces va a quedar mu por el mx, que en la ecuación era x, la primera ecuación cuando no teníamos nada, la que acompañó el diferencial de x, ¿cierto? Recuerden que dividamos esto, dividimos, va a quedar 1 más 3x cuadrado seno de y, ¿cierto? Lo que necesito yo es calcular f, ¿ya? Entonces yo para calcular f tengo que ocupar integral, entonces f va a ser la integral de esto. Y si nosotros integramos esto va a quedar x, porque uno integral es x, más x al cubo, partido en 3, se va al 3, x al cubo seno de x. Más una constante que como estoy derivando respecto a x, tiene que ser la... Por ejemplo, si tenemos y igual... Va a depender de y, entonces va a ser 6, ¿cierto? Porque cualquier y, si nosotros lo integramos, va a dar un... Cualquier constante que tengamos va a dar dependiendo de y, porque inicia a 0, ¿ya? Por ejemplo, si hemos tenido y 2i, como estamos integrando esto, está a 0. Entonces, esta constante que queda aparte depende de y. Porque todo lo que esté en función de y va a dar 0. Por eso esto depende de y, ¿ya? Es importante eso, porque por lo que viene. Tenemos la función. Yo lo que les decía es que con este sistema de funciones tenemos que encontrar las soluciones. Si ya tenemos la función, podemos jugar ahora la siguiente igualdad, que nos dice que esta igualdad, la segunda, que la ya respecto a y es igual a mu por 1 partido en x por la otra cuestión que era x cuadrado coseno de x. Que si lo dividimos va a quedar x al cubo, lo dividimos por x cubo coseno de x, ¿cierto? Esto era x cuadrado coseno de x, pero lo dividí por 1 partido en x porque era mu. ¿Ya? Entonces, como ya tenemos la función que está acá, y nosotros podemos derivar esto respecto a y. Y vamos a tener lo de acá, lo de la izquierda, ¿cierto? Entonces, si la función lo derivamos respecto a y, esto nos va a dar 0 más x cubo coseno de y. X cubo coseno de y, ¿sí? Vamos a eliminar el 0 porque está lo mismo. Ojo que va a quedar otra constante dependiendo de y.
No, o sea, esa constante no, porque como está bien, esa constante viene de aquí, ¿cierto? Y esto es igual a lo que veo acá. Coseno de i. A estos son iguales, se nos van. Entonces nos va a dar que ci es igual a 0. La derivada de ci. Entonces nos va a dar que ci, porque integramos esto, nos da que 0 una constante, llamémosla d, que pertenece a los reales. Entonces, la ecuación que tenemos, que la que nos pedían era esta, pero lo que nos faltaba era ci, y con ci le hicimos con esta igualdad, que es la que tenemos acá, y ya tenemos ci que es d. Entonces reemplazamos esto por d, y esto es lo que queríamos llegar como a la función de la ecuación, pero de solución. ¿Ya? Entonces lo primero que hay que hacer es ver si es exacta o si no es exacta. Si no es exacta, es porque las derivas parciales respecto a x de m y respecto a y de n son distintas. Si son distintas, tenemos que usar un teorema que depende de mu. Por eso tenemos que calcular mu. Calculando mu, utilizamos el teorema, que es Euler, o sea que que la derivada de la función total respecto a x es igual a mu por m, y la derivada de función respecto a y es u por n. Y con esas dos igualdades vamos a encontrar la función, que con una igualdad vamos a encontrar la función, pero va a quedar más un ci que no conocemos. Y con la otra igualdad encontramos ci, que en este caso es d. ¿Ya? Bueno, creo que se me acabó el tiempo. Lo cual voy a hacer una lista rápida. Es de valor inicial. La verdad que es muy importante esto. Es lo que mostré en la ayudantía, en el resumen, que es sobre el teorema de unicidad y como de valor único. Entonces nos dan como dos condiciones, ¿cierto? Una función que es la derivada y un valor que está respetando el teorema de existencia unicidad. Para demostrar que existe una solución, bueno, encontramos como una función cualquiera. Por ejemplo, las condiciones que nos dan es que la x derivada en t es igual a t un tercio de algo. Y la otra que x respecto a 0 es igual a 1. Siempre en el teorema de unicidad y existencia nos dan dos condiciones y esas son las dos condiciones que nos dan. Nosotros encontramos una función. En este caso, la función que encontramos que x de t es igual a 1. Cumple con esa. Pero ahora, ¿qué pasa si encontramos otra? Lo que hace aquí en el ejercicio es encontrar otra. Y la hace básicamente integrando la ecuación y, y ordenando un poco y le da otra solución. Y aquí lo que te pregunta es como, explica qué es lo que está pasando, por qué te dando soluciones si según el teorema tiene que darte una nomás. Para encontrar la otra solución está integrando normalmente, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que si nosotros vamos a encontrar la función, tenemos que nos dan la función, ¿por cierto? Espérense, esto es cortito. La función es igual a t un tercio y menos 1. Como yo les dije en el resumen, lo importante de ese teorema de unicidad y existencia es que la derivada parcial respecto a y tiene que ser continua. Y si nosotros derivamos esto respecto a y, nos va a quedar el x menos 1 abajo. Nos va a quedar algo sobre x menos 1. Y esto no es continuo, porque si x igual a 1, se indetermina. Al final es eso. Lo único que tienen que entender del teorema de unicidad es que las derivadas parciales tienen que ser continuas. O sea, si tenemos una función que es continua y diferenciable, no basta con eso, porque mejor tenéis que derivarlo y ahí si derivarlo no pasa nada también, es porque estamos bien, debería darte una solución. Si te da 2 es porque está mal. Eso más que nada es como explicar más bien el teorema de unicidad, ¿ya? Ojo con eso, que la derivada parcial tiene que ser continua. Y eso sería la ayudantía hoy. Edo, esas son las formas que hay muchas más formas, se los van a enseñar después, pero no es nada de otro mundo. Tienen que identificar bien cuáles son las ecuaciones para ver con cuál la trabajáis y aprenderse bien los teoremas, que son como cada teorema, hay un teorema para ver cómo son las funciones y otro para la solución. Y también está en la solución hay como mu x, como el integrante, también hay un teorema para encontrar mu x, por eso hay como un par más, ¿ya? Y eso, el más rato voy a hacer un resumen de Leo, porque está como muy textual, como que tiene muchas cosas que no son necesarias. Y voy a ver si puedo hacer un ejercicio de regla cana que igual está enredado. Y eso, que les vaya bien. Vale, hermano, cuídate. Chao.